Hola, buen día. Hoy les voy a presentar mi quinto videoexamen para la materia de farmacología o también llamada farmacoterapia en odontología. Mi nombre es Emilio Alonso Romero López y soy alumno de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El primer tema que veremos en este videoexamen son las generalidades de la inflamación. Necesitamos entender a la inflamación como una respuesta inespecífica del cuerpo con efecto saludable. Hay que poner énfasis en esta palabra. Pero ¿por qué inespecífica? Se le llama así porque puede presentar tanto enrojecimiento, hinchazón, dolor como sensación de calor en el área del cuerpo donde se recibió este estímulo. Hay una gran variedad de agentes inflamatorios, entre los que destacan agentes biológicos, físicos, químicos, traumáticos, vasculares e inmunitarios. Como parte de las generalidades, es correcto hablar sobre los antecedentes, de cómo nuestros antepasados veían a la inflamación. Por lo que sabemos, desde los romanos y griegos se describió en los escritos de Aulo Cornelio Celso, el cual era un enciclopedista romano, escritor agronómico o geopónico. Él identificó 4 signos cardinales y más tarde Rudolf Virchow añadió el quinto. Empecemos a describirlos como el número 1, tenemos al tumor, en el cual hay un aumento del líquido intersticial y hay un edema. En el 2, en el cual es llamado rubor, hay un enrojecimiento principalmente por la vasodilatación. En el 3, que es el calor, debido a un aumento de temperatura por vasodilatación y aumento en el consumo de oxígeno. 4, dolor, por la liberación básicamente de sustancias que activan nocioceptores como las prostaglandinas, histamina, etc. Y por último, existe una pérdida o disminución de la función por todo esto mismo que les acabamos de platicar. Para finalizar, las generalidades de la inflamación, debemos tener en claro que en todo el proceso están involucradas varias células, cambios, etc. A partir de esta premisa podemos comenzar diciendo que los macrófagos son las células principales en el inicio de la inflamación, ya que estos poseen receptores específicos para microbios y células muertas, que cuando lo reconocen producen citoquinas. Estas mismas son pequeñas proteínas que son cruciales para controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario, y cuando se liberan, le envían una señal al sistema inmunitario para que cumpla con su función, entre las cuales destaca su actuación sobre las células endoteliales, la cual participa en todas las fases de la inflamación, ya que estas mismas producen mediadores de la vasodilatación, como el ácido nítrico y la prostaciclina. También expresan moléculas de adhesión que facilitan la adherencia y transmigración de leucocitos. Por otra parte, tenemos a los mastocitos. Estos son una parte muy importante de la inflamación, ya que pueden reaccionar tanto al estrés físico como al calor, frío y presión para producir histamina. Ahora, como segundo tema, tenemos al ácido araquidónico. Pero, ¿qué es el ácido araquidónico? Este forma parte de los fosfolípidos de las membranas de las células y es el precursor de la biosíntesis de eicosanoides, o sea, moléculas que tienen más de 20 carbonos. Teniendo en claro esto, hay que hablar de una parte muy conocida del proceso de la inflamación que involucra a este fosfolípido, la cascada del ácido araquidónico, en donde se encuentran involucradas varias enzimas como son la fosfolipasa A2, COX-1, 2 y 3, LOX, prostaglandinas, leucotrinos, etc. Ok, agárrate bien. ¿Listo? Te explicaré cómo es que sucede esta cascada. La cascada es una ruta metabólica importante, es inducida por la inflamación y su principal objetivo es potenciar esa misma respuesta inflamatoria. Ok, partamos del punto de que el ácido araquidónico, al estar en la membrana celular, se libera por acción de la fosfolipasa A2. Esta es una enzima que hidroliza
en el enlace éster SN2 de los glicerofosfolípidos y así liberándolo. Ok, ahora, al ser liberado se dirige por dos vías, como se observa en el cuadro azul y morado. Vemos a la de las ciclooxigenasas, o abreviado como COX, o se puede ir por lipooxigenasas, abreviado como LOX. En ciclooxigenasas se divide en dos enzimas, COX-1 y COX-2. COX-1 se encuentra en todas las células y tiene funciones fisiológicas, mientras que en COX-2 se estimula en procesos de inflamación. Esta enzima es la que produce prostaciclina, la cual causa una vasodilatación e inhibe la agregación de plaquetas. También produce tromboxano A2, el cual se encarga de una vasoconstricción y favorece en la agregación de plaquetas. Y por último, tenemos a las prostaglandinas, que causan de igual manera una vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular. Si nos vamos del otro lado, tenemos al lado de las lipooxigenasas o LOX. Aquí hay dos, la lipooxigenasa o LOX5 y LOX12. Ambas vías producen leucocitos. La LOX5 tiene una gran importancia en la quimiotaxis para atraer más leucocitos, además de que produce varios leucotrenos, los cuales causan inflamación, retención de líquidos, secreción mucosa y opresión en los pulmones. Por el otro lado, la LOX12 produce lipoxina A4 y B4, la cual impide la inflamación. Se encuentra en las plaquetas y es predominante en el tejido encefálico. Ahora hablaremos de las prostaglandinas y su relación con el dolor y la inflamación. Una de las principales propiedades de las prostaglandinas son controlar la presión arterial, la contracción de músculos lisos y otros procesos internos en los tejidos donde se producen estas mismas células. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo funciona o cuál es el mecanismo de acción de las prostaglandinas, por lo cual se habla mucho de que interviene en el dolor y la inflamación? Bueno, frente a un daño que sufre el tejido, el nociceptor produce una respuesta de la liberación de prostaglandinas, que a su vez, esta libera la sustancia P, la que actuaría a nivel vascular, causando una vasodilatación, aumento de la permeabilidad y producción de bradykininas en esta zona, además de que esta sustancia causa degranulación de los mastocitos y libera histamina. Todo esto contribuye al proceso inflamatorio. Por eso es que se dice que hay una relación entre ambas. Ok, perfecto. Ahora, es momento para hablar del asma y la pseudoalergia con o provocada por la aspirina. Iremos desglosando cada concepto para comprender mejor el tema, ¿ok? Como es bien conocido, la aspirina o su mecanismo de acción es inhibir o bloquear a la enzima COX-1 y COX-2. Se afecta entonces el metabolismo del ácido araquidónico. Ok, tomando en cuenta todo lo que se vio en la cascada del ácido araquidónico, podemos saber que al inhibir la vía de las ciclooxigenasas o COX, se tiene que ir por otra vía que esté libre. ¿Por cuál otra vía? Pues por la vía de las lipoxigenasas o LOX. Al irse por LOX, se producen leucotrinos en mayor cantidad de la que se espera. Y revisando el mecanismo de acción de los leucotrinos, sabemos que ocasionan inflamación, retención de líquido, secreción mucosa y opresión en los pulmones. Esta última hace que se induzca el asma por bronquioconstricción del músculo liso de los bronquios. Entonces, por eso es que se induce a un asma por el uso de aspirina. Inhibidores irreversibles y reversibles, preferentes de COX-2 y COX-3 o selectivos de COX-2. Para comenzar a entender este tema me parece importante decir que en la estructura de COX hay un sitio activo que puede ser ocupado y el cual hace que la afinidad del sustrato cambie. Entendiendo la estructura,
Existen los AINES, o sea, analgésicos no esteroideos. Estos, al parecerse al ácido araquidónico, el principal ocupante del sitio activo de los COX, entran y, por decirlo de alguna manera, tienen las mismas propiedades que el ácido araquidónico, entonces no se producen prostaglandinas. Eso es lo que importa, no se producen prostaglandinas. Realmente, los AINES pertenecen a los inhibidores no selectivos, porque no les importa qué tipo de COX sea, el 1 o el 2. Mencionaría el 3, pero realmente no se sabe mucho de esta isoforma. Lo que se sabe es que se encuentra en el cerebro, pero tenemos de ejemplo al AINE que vimos hace un momento, a la aspirina. Aunque también existen AINES selectivos de COX-2. Estos se tienen una mayor afinidad con un tipo de COX y claramente pues no interfieren en COX-1, y como un ejemplo tenemos el caso del Celecoxib. Medicamentos. Para concluir con el tema de inflamación, hablaremos de medicamentos o fármacos. De estos, voy a abarcar su potencia analgésica, antiinflamatoria, antipirética, gastropatía, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, cardiovascular, sistema nervioso central, hipersensibilidad. Todo esto con la finalidad de entender cuál es el mejor en el momento que tenemos un estímulo que provoca una inflamación. Vamos a comenzar a hablar del ketorolaco. Este es un AINE. Es uno de los más utilizados cuando tenemos un dolor agudo. Proviene del ácido pirrolacético junto con edoltalco y tolmetina. Inhibe la actividad de la psicoxigenasa y por lo tanto la síntesis de prostaglandinas. Y no es selectivo de COX-2, inhibe a COX por igual. Hablando de sus propiedades, tiene que tomarse en cuenta que tiene una gran posibilidad de desarrollar retención de líquidos, pero no es tan probable el desarrollar una hipersensibilidad. Sobre el sistema nervioso central, tampoco vamos a correr mucho riesgo, pero claramente hay que tomar en cuenta. Sabemos que la hepatotoxicidad depende mucho de la dosis que se esté administrando. Y recordando la posología del ketorolaco, siendo esta de 100 miligramos diarios por un máximo de 3 días, el riesgo de desarrollar una lesión en el hígado es moderada. De igual manera, toca hablar de la nefrotoxicidad. Esta, lamentablemente, está ligada a una grave o alta posibilidad de desarrollar una lesión en contra de los riñones. No lo usaré realmente como un antipirético porque su acción es sumamente leve, al contrario de su acción analgésica, una de las más altas, aunque hay que cuidar mucho el estómago porque su nivel de gastropatía también es alto. Como segundo fármaco tenemos al diclofenaco. Este también es un AINE, pero este es proveniente del ácido falilacético, que se usa cuando nuestro paciente presenta un dolor de leve a moderado. Se deben de vigilar los efectos adversos. Su mecanismo de acción es la inhibición de la biosíntesis de prostaglandinas por inactivación reversible de la enzima ciclooxigenasa y tiene una baja selectividad a COX-2. Tiene un efecto antiespasmódico, lo que quiere decir que actúan sobre el músculo liso intestinal al interrumpir el espasmo o contracción dolorosa del mismo. Hablando de sus repercusiones en contra del sistema cardiovascular, es moderada, al igual que la propensión para contraer una hipersensibilidad o alergia al mismo AINE. Afortunadamente no corremos riesgos sobre la salud de nuestro sistema nervioso central, siendo moderadas sus afectaciones al mismo. Su acción hepatotóxica, nefrotóxica y gastropática es moderada, así que hay que tener las debidas precauciones. No tiene un espectro tan amplio, por lo que su acción antipirética es moderada al igual que su acción analgésica, y la dosis oral va desde los 100 a 200 miligramos diarios. Ok, es momento de hablar del paracetamol, del famosísimo paracetamol. Este es un AINE que inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico
regulador de la temperatura. Este AINE es también llamado acetaminofén o acetaminofeno, que proviene del paraminofenol. Este AINE también, afortunadamente, tiene un leve riesgo para nuestro sistema cardiovascular. Tampoco es común que se desarrolle una hipersensibilidad al mismo, ni que haya efectos negativos sobre el sistema nervioso central, ni una gastropatía, pero si hay una moderada acción nefrotóxica que hay que tener cuidado. Debemos de cuidar la dosis del paracetamol, porque hay una grave o alta posibilidad de hepatotoxicidad. La dosis va desde 15 miligramos sobre kilogramo cada 6 horas o 10 miligramos sobre kilogramo cada 4 horas. Un Ganpro es que es un excelente y potente antipirético, el cual, al igual que moderadamente, combate el dolor con su acción analgésica. Aspirina, o por su otro nombre, ácido acetilsalicílico. Es un AINE con un efecto uricosúrico, es decir, disminuye la uricemia al aumentar la cantidad de ácido úrico que se elimina a través de los riñones, aunque solo en concentraciones mayores a 6 gramos. Este actúa impidiendo la formación de prostaglandinas en el organismo, ya que inhibe a la enzima ciclooxigenasa. Está indicado como antipirético, antiinflamatorio y como antiagregante plaquetario, y es posible desarrollar insuficiencia renal crónica, o sea, nefropatías, dependiente de la dosis. De igual manera, causa una hepatotoxicidad intrínseca o dependiente de la dosis, particularmente en pacientes con enfermedad de Still. También puede provocar gastropatías, entonces conviene tomar las formas orales del ácido acetilsalicílico junto con las comidas para evitar molestias digestivas. Tiene una reacción de hipersensibilidad grave que puede desencadenar una anafilaxia. Es momento de hablar del ibuprofeno, el cual es un AINE que ataca al dolor leve a moderado, específicamente inflamatorio. Su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas a nivel periférico, pero no es selectivo a COX-2. Deriva del ácido propiónico, que a su vez deriva del ácido carboxílico. Realmente es muy bajo el riesgo de tener en peligro el sistema cardiovascular, a desarrollar una hipersensibilidad, pero por supuesto a tener efectos sobre el sistema nervioso central, aunque el efecto puede variar tanto en su eficacia como en su seguridad. Podemos decir que es hepatotóxico como todos los anteriores, pero con una baja predisposición. También es el mismo caso con la nefrotoxicidad y gastropatías, claro, en unas dosis bajas. Es un potente antipirético y no tanto, pero no es un mal analgésico. Hablaremos ahora del metamizol, el cual es un AINE que combate el dolor de leve a moderado, no es inflamatorio. Es una pirozolona analgésica no acídica, no narcótica y con efectos analgésicos y antipiréticos. Es un AINE con efecto antiespasmódico y, como dijimos, se refiere a que actúa sobre el músculo lisinointestinal, que al interrumpir al espasmo, entre comillas, o contracción dolorosa del mismo, hay una alta probabilidad de que esté seguro el sistema cardiovascular, pero tenemos que cuidar la dosis. Es bastante propenso a tener hipersensibilidad o granulocitosis previa a pirazolona. No vamos a tener efectos sobre el sistema nervioso central. Es baja la probabilidad de tener efectos en el hígado por su baja hepatotoxicidad, gastropatía o nefrotoxicidad. Y este es un AINE que entra al club de los antipiréticos y analgésicos como los más potentes del mercado. Es turno del clonexinato de lisina. Este es un AINE que va a combatir el dolor crónico de leve a moderado, pero es levemente inflamatorio y también produce dolor espasmódico. Es un analgésico, antiinflamatorio y antirreumático. Con este medicamento no corre tanto peligro la seguridad del sistema cardiovascular del paciente, al igual que gastropatías, pero hay que reservarnos y cuidar la concentración. No se es propenso a desarrollar hipersensibilidad con el clonexinato de lisina, pero tampoco vamos a tener efectos sobre el sistema nervioso central,
no vamos a tener hepatotoxicidad, nefrotoxicidad y lamentablemente no hay una acción antipirética. En lo que es buenísimo el clonexinato de lesina es en su acción analgésica, siendo claramente de sus cartas fuertes. La dosis va de los 100 a los 200 miligramos cada 8 horas. Ahora por último hablaremos del naproxeno, el cual es un AINE que va a combatir el dolor crónico de leve a moderado, pero es inflamatorio. Hay que vigilar sus efectos adversos. Este inhibe la prostaglandina sintetasa, no es selectivo a COX-2 y como muchos AINES, este proviene de la familia del ácido propiónico. Es parte de los AINES que provocan cistitis hemorrágica en dosis altas. Pero, ¿qué es esta patología? Esta es una afección por la que el revestimiento de la vejiga se inflama y comienza a sangrar. Se puede ver el sangrado en la orina. Tiene leves problemas de seguridad cardiovascular porque hay un menor riesgo trombogénico. Sí existe un problema con las alergias porque es grave su riesgo para los pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas al ácido acetil salicílico y otros AINES. También hay graves efectos sobre el sistema nervioso central. Como todos los medicamentos, hay que tener cuidado con la hepatotoxicidad, que es moderada, pero tener más cuidado porque se incrementa un poco con la nefrotoxicidad y gastropatías. Afortunadamente, es un gran antipirético y un analgésico promedio. También a veces es usado para tratar la enfermedad de Paget en los huesos. Perfecto. Ahora pasémonos a los corticosteroides. Son un grupo de 3 tipos de hormonas esteroideas que se sintetizan a través del colesterol. Los produce la corteza de las glándulas suprarrenales. Estos reducen la inflamación y a la vez afectan al sistema inmunitario. La corteza la podemos dividir en 3. Como se ve en el esquema, se dividirá entonces en la zona glomerulosa, que es la parte externa, que es, a su vez, la que produce los mineralocorticoides, como la aldosterona, que regula el metabolismo de la sal y agua. También tenemos a la zona fasciculada, que es la parte media, que es la que produce los glucocorticoides, como el cortisol, que a grosso modo interviene en el metabolismo de la glucosa. Por último, tenemos a la zona reticulada, que es la parte interna, la cual produce los andrógenos. Ok, eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Para explicar este concepto, empezaremos a situarnos en el hipotálamo. Ahí se libera la hormona CRH, hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va a viajar por el sistema sanguíneo y llega a los receptores de la hipófisis, y cuando se une, se produce otra hormona llamada ACTH, hormona adenocorticotrópica. Se libera y sigue su paso por el sistema sanguíneo hasta la glándula suprarrenal, específicamente en la corteza, y ahí se produce su efecto fisiológico. Así es como se liberan los glucocorticoides, principalmente el cortisol. Es importante decir que aunque suene un poco contradictorio, también la glándula suprarrenal inhibe la producción de glucocorticoides. ¿Pero cómo? Pues mandando señales a la hipófisis y al hipotálamo. Este proceso podemos llamarlo retroacción negativa. Esto claramente pues, es cuando tenemos una cantidad elevada de glucocorticoides. Y como dato extra, la producción en la corteza de las hormonas hace que en la médula de la glándula suprarrenal, se produzca adrenalina y noradrenalina. Pasémonos entonces al primer grupo, los glucocorticoides. Estos son secretados por la zona glomerulosa de la glándula adrenal, antes llamada glándula suprarrenal, pero para efectos prácticos podríamos seguir llamándole glándula suprarrenal en este video. Los mineralocorticoides están asociados principalmente con el agua y el equilibrio de electrolitos. Esto se va a lograr mediante el efecto sobre el transporte iónico en los túbulos renales, lo que resulta en la retención de sodio y pérdida de potasio. La secreción de estos corticoides es asimismo regulada por el volumen plásmico, potasio sérico y de angiotensina 2.
El mineralicorticoide principal es la aldosterona, sintetizada en la zona glomerular de la corteza suprarrenal de la glándula suprarrenal. Sus efectos primordiales y los que más nos interesan son la regulación del volumen extracelular, lo que provoca un aumento en la reabsorción de agua por los túbulos renales, causando sed y provocando polidipsia, y el balance de potasio a través de su acción sobre el nefrón distal. Su secreción es disminuida por la enfermedad de Addison e incrementa con el síndrome de Carn. En segundo lugar, tenemos a los andrógenos. Los principales precursores de los andrógenos de origen suprarrenal son la androstenediona y la DEA. La androstenediona se produce en la corteza suprarrenal y secundariamente en los ovarios y testículos. Es la prehormona de la testosterona. Produce estrógenos como estradiol y estrona. La DHEA, o por su nombre verdadero, es la dehidroepindrosterona. Tiene varias funciones, como la de antivejecimiento, vasodilatadora, antiinflamatoria, antiarterioesclerótica, que en los hombres es reemplazado por testosterona y en las mujeres continúa el líbido, estimula el líbido. Estas hormonas promueven el crecimiento del vello axilar y contribuyen a la eclosión del crecimiento prepuberal. Por último, tenemos a los glucocorticoides, el último de los corticoides que veremos. Estos compuestos, que pertenecen al tipo de los llamados esteroides, afectan el metabolismo y tienen efectos inmunodepresores y disminuyen los signos y síntomas de la inflamación: rubor, calor, dolor, tumefacción e incapacidad funcional. Hay una gran lista de funciones, pero destacaré una parte de ellas. Estos promueven el metabolismo de glucosa, gluconeogénesis de aminoácidos, etc. Aumenta la resistencia al estrés, disminuye a los eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Tiene acción antiinflamatoria y activa la retroalimentación negativa sobre el ACTH para inhibir la producción de glucocorticoides. Ahora hablaremos del cortisol. Esta es una hormona elaborada por la corteza suprarrenal, o sea, en la capa exterior de la glándula suprarrenal, y que tiene como efecto principalmente en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Desempeña un papel importante ayudando a responder al estrés, combatir las infecciones. Su producción principalmente es diurna, pero con un pico en las mañanas. Ahora es turno del síndrome de Cushing. Además, también se le puede llamar o conocer por el nombre de hipercortisolismo. Y justamente por ese otro nombre nos podemos dar cuenta de a qué nos estamos refiriendo. Es causado por tener niveles altos de la hormona denominada cortisol por un periodo largo de tiempo. Sus causas pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Y a continuación voy a enlistar una gran cantidad de los signos y síntomas que se presentan en el cuadro clínico de este síndrome. Podríamos presentar una joroba de grasa entre los hombros, como se ve en la imagen, la cara redondeada, estrías color rosado o púrpura en la piel, hipertensión, acné, sed, problemas de disfunción eréctil, diabetes, depresión, periodos menstruales irregulares o inexistentes, pérdida ósea que producen fracturas con el tiempo. Ahora hablaremos de las potencias relativas de estos 4 fármacos. Como primer lugar tenemos al cortisol, el cual tiene la misma potencia antiinflamatoria y mineralocorticoide, teniendo una vida media de 12 horas, y tenemos una dosis supresora de ACTH que es de 20 miligramos. La cortisona es de menor potencia antiinflamatoria y mineralocorticoide que el cortisol por 0.2. Su vida media se mantiene y la dosis supresora de ACTH es de 25 miligramos. También tenemos a la prednisona, la cual tiene una potencia antiinflamatoria altísima de 4, aunque conserva la potencia mineralocorticoide de la cortisona con 0.8.
Su vida media es de 36 horas y su dosis supresora de ACTH es de 7.5 miligramos. Por último tenemos a la dexametasona, la cual tiene una potencia antiinflamatoria regular con 2.5, pero tiene nula potencia mineralocorticoide y su vida media es de 12 horas, teniendo una dosis supresora de ACTH de 1.5 miligramos. Dosis de descontinuación. Hay que saber qué es la dosis de descontinuación. Básicamente, es un momento en la terapia farmacológica en la que la dosis o cantidad de la sustancia que se está administrando o secretando repentinamente cambia. Puede ser provocada o simplemente como un proceso fisiológico en el que se deja de secretarse una sustancia. De igual manera podemos decir que aunque sea un proceso natural del cuerpo, puede afectar la salud del paciente, ya que puede deberse, como lo vimos en una patología y tomando de ejemplo el síndrome de Cushing, ahí hay una sobreproducción, pero se ve que es descontinua la dosis, por lo que de cierta manera podemos englobar este caso. Ok, ahora, se nos plantean dos preguntas muy interesantes. Veamos, la primera nos cuestiona, ¿cuál es la dosis de supresión del eje suprarrenal? Nosotros conocemos que debemos administrar 30 miligramos de hidrocortisona, 0.75 miligramos de dexametasona y 7.5 miligramos de prednisona para que haya una supresión del eje, pero sabemos que esto provoca insuficiencia suprarrenal aguda. Siempre hay que tomar en cuenta que tienen una mayor fuerza si están siendo administrados en la noche. Por otro lado, la última pregunta dice, ¿cuáles son los efectos adversos de la administración de corticosteroides en pacientes con alteraciones tiroideas, diabetes, hipertensión, glaucoma, niños, osteoporosis, cicatrización? Bueno, en el caso de alteraciones tiroideas, alteran el control del eje hipotálamo hipofisiario y existe el riesgo de insuficiencia suprarrenal aguda. En el caso de la diabetes, el uso de corticoides produce un efecto destructivo sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, exacerbando la hiperglucemia en los diabéticos y ocasionando en más del 25% una diabetes esteroidea en aquellos pacientes sin patología diabética. En el caso de la hipertensión, se puede aumentar la presión arterial sistólica hasta en 40 mililitros de mercurio. Se debe tener en cuenta que los corticosteroides tópicos no están exentos de absorción sistémica y por tanto del riesgo de elevar la presión arterial. En el caso del glaucoma, el 30 al 40% de la población responde a los corticoides incrementando la presión intraocular, pero solo un 5 a 6% de la población experimenta un incremento importante. Básicamente, en este caso se puede aumentar la severidad de la enfermedad. En el caso de los pacientes pediátricos, cuando se indica por un tiempo corto, en menos de 7 a 10 días, el riesgo es en general leve y los efectos adversos más comunes son el aumento del apetito y la inquietud. En el caso de los pacientes que reciben corticoides por un tiempo prolongado, tienen un riesgo muy elevado de desarrollar osteoporosis y presentar fracturas con repercusiones en su calidad de vida con un alto costo económico y social. Y por último, los corticoides pueden inhibir la síntesis y la remodelación del colágeno, lo que lleva a retrasar la cicatrización de las heridas y disminuir la resistencia a la tracción de la herida, además de afectar la proliferación capilar. Ahora, teniendo estas tres preguntas y contestándolas bajo circunstancias en odontología, empezaré a decir en qué casos se usan los corticosteroides. Recordando, por ejemplo, la extracción de los terceros molares, al ser un procedimiento que produce casi siempre un cuadro inflamatorio agudo que viene acompañado de una intensa sensación de molestia y dolor en la zona bucal trabajada, es por eso que en esos casos se recetan corticosteroides, ya que posee un potente efecto inhibidor de la inflamación. Y por ejemplo, no debemos usarlo en pacientes geriátricos, ya que los corticoides son fármacos diabetógenos, por lo que deberían manejarse con sumo cuidado en pacientes con diabetes o con historia familiar de la enfermedad, a pesar de que este efecto es mayor igualmente
cuanto más alta es la dosis y la duración del tratamiento. Ahora, ¿por cuánto tiempo usarlos? Los tratamientos son cortos y en pautas descendentes. La dosis disminuye cada día y apenas duran 1 o 2 semanas máximo por la potencia de la medicación. Y por último, la última pregunta nos dice, ¿cuál es la dosis? Tomando el ejemplo del duodecadrón, que contiene acetato de dexametasona equivalente a 8 miligramos de dexametasona, fosfato sódico de dexametasona equivalente a 2 miligramos de dexametasona, la dosis es de 0.1 a 2 mililitros por vía intramuscular. Casos con corticosteroides. A continuación, veremos casos en los que vamos a recetar corticosteroides diciendo con qué patología entra y qué haremos. Ok, ahora es el caso de hablar de un paciente metabólicamente sano con una celulitis infecciosa de origen odontógeno. Ok, empecemos definiendo a esta patología. Esta es una inflamación del tejido celular subcutáneo, sin tendencia a la limitación y que abarca, pues claramente, como ya lo dijimos, varias regiones anatómicas y que conduce a la necrosis de los elementos afectados cuyo origen está en relación con los dientes o estructuras de sostén de los mismos. En este caso vamos a emplear una terapia de corticoides para aliviar el dolor, el enrojecimiento, la hinchazón y mejorar la circulación en la piel. Aunque no pareciera, en un estudio el agregado de corticoides a un antibiótico pareció acortar la duración y la estancia hospitalaria. Sin embargo, se necesitan ensayos adicionales. Entonces, podemos confirmar que vamos a utilizar un corticosteroide. Como segundo caso, tenemos a un paciente con herpes genital recurrente una vez al año que actualmente es asintomático. Primero, hay que entender que el herpes es una vez al año porque se produce una reactivación de esta infección latente que se ve favorecida por factores como la fiebre, el estrés o la menstruación. Entendido eso, ahora hablaremos del posible tratamiento con corticoides. Los riesgos de la administración con corticoides no parecen ser mayores que los de placebo, según evidencia de calidad moderada. Los corticoides se han recomendado únicamente solo para aliviar el dolor. En el Fórum Australiano para el Manejo del Herpes Zóster recomienda la administración de corticoides durante los primeros días de la infección junto a fármacos antivirales únicamente en pacientes mayores a 50 años, ya que en estos es en los que hay riesgo de NPH. Prothambina neutra de Hagridon es mayor. En el tercer caso, ahora, de un paciente diabético con hemoglobina glucosilada del 8% con alveolitis dental seca, ¿qué haremos? Bueno, teniendo de precedente que el paciente tiene un 8% de hemoglobina glucosilada, hay un riesgo muy grande de tener complicaciones con la diabetes, por lo que debemos saber cuáles son estos riesgos que corremos. Entre las complicaciones se destacan las siguientes: enfermedades del corazón y vasos sanguíneos, daños en los nervios de las extremidades, o sea, neuropatías, otro daño en los nervios, enfermedad renal, daño ocular, enfermedades de la piel y una cicatrización lenta. Esta básicamente es la que nos va a importar, pero vamos a definir primero a la alveolitis. Bueno, este es un tipo de afección que se caracteriza por la ausencia de coágulo de sangre, por lo que el alveolo se encontrará abierto y vacío. Se caracteriza por el fuerte dolor que provoca al paciente, que se identifica al masticar. Y claro, el coágulo obviamente va a ser después de una exodoncia. Ahora, como vimos antes, sí podemos usar corticoides en extracciones, pero necesitamos tomar en cuenta que corticoides producen un efecto destructivo sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, exacerbando la hiperglucemia, por lo que el paciente con hemoglobina glicosilada del 8% es altísima. Necesitaremos entonces el uso de un AINE. Es momento de hablar sobre el caso de un paciente con gastritis crónica ulcerativa tomando ketorolaco por pulpitis irreversible. La gastritis claramente fue inducida por el
ketorolaco. ¿Por qué? Pues porque, como revisamos en diapositivas anteriores, su nivel para producir una gastropatía es alto y grave. Por ende, cancelamos el ketorolaco y mandaría otro AINE para tratar la pulpitis reversible, como por ejemplo el metamizol, porque su nivel de producción de una gastropatía es leve. De igual forma, no vamos a usar un corticoide, ya que aumenta la acidez gástrica, que este mecanismo puede contribuir a sus síntomas de gastritis crónica, exacerbando pues los síntomas negativos que tiene esta patología. Para finalizar, tenemos a un paciente sano con un trismus severo por inestabilidad ortopédica de la ATM, o también llamada articulación temporomandibular. Previamente analizamos y revisamos que los corticoides son más efectivos para eliminar los síntomas de inflamación y trismus, y los AINES son más bien efectivos como analgésicos. Entonces, en este caso en concreto, utilizaremos dexametasona y metilprednisolona, ya que son los corticoides más utilizados. Pero según una revisión científica, indica que la combinación de corticoides con AINES va a mejorar significativamente las secuelas posoperatorias en la exodoncia quirúrgica de terceros molares. Por ende, podemos decir que esa inestabilidad ortopédica de la ATM va a mejorar y ya no va a tener ese trismus y tampoco va a tener los síntomas de dolor que conlleva esta afección llamada trismus. Pasando a otro lado, tenemos a la digestión. Este es un proceso que llevamos haciendo desde que nacemos, proceso que envuelve muchas sustancias y que es fundamental para la supervivencia de una persona. Con este preámbulo, lo definiré como el proceso a través del cual nuestro cuerpo transforma las propiedades físicas y químicas de los alimentos que consumimos para que sean absorbidas por el torrente sanguíneo y transportada a todas las células que conforman nuestro cuerpo. Como parte de las generalidades de la digestión, daré un par de datos curiosos. Los alimentos sólidos permanecen en el estómago entre 5 y 1 hora. Los líquidos permanecen solo de 10 a 20 minutos. El jugo gástrico contribuye al proceso digestivo y neutraliza las bacterias gracias a su contenido en ácido. Ok, yéndonos de lleno con la digestión, hablaremos del órgano principal de esta. Es el estómago. Este órgano se encuentra en la parte izquierda del epigastro, justo debajo del diafragma. Las principales funciones del estómago son almacenar, seguir desmenuzando y mezclar los alimentos ingeridos. La parte superior recolecta el alimento ingerido. Esta parte, o sea, el fondo, como lo vemos en la imagen, puede dilatarse lo suficiente como para contener hasta 2 litros de alimentos, y donde es el cardias en donde se encuentra el famoso esfínter esofágico, en donde si hay deficiencia de este mismo, es lo que comúnmente se le conoce como reflujo gástrico. Ok, la parte central, o también llamada cuerpo, continúa desmenuzando el alimento para, a continuación, mezclarlo bien. Desde aquí el bolo alimenticio se transporta hasta el intestino en pequeñas porciones a través de la zona de transporte inferior, el antro y la salida del estómago llamada píloro. Es oportuno decir que aquí hay varias camas celulares. Capas. La capa mucosa, la cual produce enzimas, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Tenemos también la capa submucosa, que está llena de venas y arterias, y la capa muscular. En esta es donde se encuentra la movilidad, que próximamente hablaremos de cómo se llama este movimiento. Y en la tercera parte es la admisión y salida del alimento, que se regula mediante 2 esfínteres especiales que se encuentran en los extremos superiores e inferior del estómago. Según se precise, pueden abrirse o cerrarse como válvulas y se le llama como esfínter pilórico. Ok, para hablar de la regulación de la acidez en el estómago hay que comprender estos 3 temas que nos aparecen en la diapositiva. Los tipos de células gástricas, la bomba cloropotasio ATPasa y los activadores de esta misma bomba.
Bueno, empecemos por los tipos de células, para empezar a familiarizarnos con esto, ¿va? Todo este sistema se va a regular en parte por las células que secretan hormonas y sustancias en la capa mucosa del estómago. La primera son las células G, que producen gastrina, y esta es la hormona principal que controla la secreción de ácido en el estómago. Después tenemos a las células D, y por ejemplo, estas producen somatostatina. Esta es una hormona inhibidora de la liberación de somatotropina, que a su vez es una proteína que ayuda a controlar el crecimiento del cuerpo y el uso de la glucosa y grasa del cuerpo. En tercer lugar tenemos a las células enterocromafines, que secretan la histamina. Esta es un potente secretagogo gástrico y desencadena excreción abundante de ácido por las células parietales, al actuar en los receptores de H2. Y por último, tenemos a las células parietales. Estas son las encargadas de la producción de ácido gástrico y también de factor intrínseco, el cual produce el pepsinógeno, el cual es un zimógeno, una proenzima, el cual nos dice que claramente no está activa, pero por efecto del pH ácido se hidroliza y adquiere su capacidad de enzima, produciendo así a la pepsina. Continuando con la explicación de la digestión, necesitamos hacer énfasis en una célula de las que se encuentran en la capa mucosa del estómago, la célula parietal. Ahí sucederá la llamada bomba cloro-potasio ATPasa. Básicamente, esta sacará cloro y le dará paso al potasio. El ion de cloro que salió se une a un hidrógeno, que produce ácido clorhídrico. Con este producto, las células mucosas producen moco y bicarbonato, los cuales sirven como protección para el estómago de toda la acidez que provocó el ácido clorhídrico. Si en algún momento el ácido es más fuerte y empieza a dañar a las células, se activa la fosfolipasa A. Se libera el ácido araquidónico, por ende COX-1, y este produce prostaglandinas. Estas activan a las células mucosas para producir aún más moco y de esa manera inhiben la bomba cloro-potasio ATPasa. Esta bomba se puede activar por 3 vías, con gastrina. Aquí, las células G producen gastrina cuando sufren la distensión o por la presencia de proteínas. También se puede activar por histamina o con histamina, que es producida por células enterocromafines que son sensibles a las partículas no nativas del estómago. Y por la última vía es la vía de la acetilcolina, que es producida por el nervio vago y se activa por estrés emocional o por presencia de algún alimento. ¿Te das cuenta que ahorita ya te platiqué sobre la bomba cloro-potasio y de los activadores de la bomba cloro-potasio ATPasa? Ok, ahora hablemos bien sobre estas sustancias químicas, propiamente la gastrina, acetilcolina y la histamina. Empecemos por la gastrina. Esta es una hormona secretada por las células G, tanto en el antro gástrico como en el duodeno. La gastrina promueve varias cosas, las vamos a enlistar. Promueve la secreción de ácido clorhídrico, aumenta las glándulas o las células oxitínicas, promueve la producción de histamina y se estimula la secreción de esta hormona por comida, la distensión del estómago y la alcalinización del estómago. Pasemos ahora con la histamina. La histamina es un agente parácrino liberado por células enterocromafines en respuesta a la gastrina y acetilcolina, las sustancias de las que estamos hablando. La histamina ejerce efectos locales, por eso es parácrina, en las células parietales de su entorno, o sea, pues en este caso en las células del corazón, de la mucosa, potenciando la acción, precisamente, de las sustancias que han estimulado su liberación. Por último, hablaremos de la acetilcolina. Esta es un conocido neurotransmisor que libera en el plexo nervioso intrínseco en respuesta a la estimulación por el nervio vago y estimula la secreción de todos los tipos de células secretoras gástricas, ácido clorhídrico, pepsinógeno, que es un sinógeno, y moco.
estimula la secreción pancreática y actúa estimulando la motilidad intestinal, como también la secreción de las criptas, o sea, es factor secretor fundamental. Perfecto, ahora vamos a hablar y a comenzar a definir a los receptores M, o mejor dicho, muscarínicos, de los cuales pues vamos a terminar hablando de los inhibidores, pero bueno, estos receptores de neurotransmisores, proteínas transmembranas, son sensibles a la acción de ACH, acetilcolina. Lo acabamos de ver hace un instante. En el caso de los receptores sinápticos, existe una sustancia que se llama agonista. Este es un compuesto que aumenta la activación del mismo receptor, que al unirse directamente a él o al aumentar la cantidad de tiempo que los neurotransmisores están en la hendidura sináptica. Ok, ahora entendamos al antagonista, que es un compuesto que tiene el efecto opuesto al de un agonista. Entonces, si con un compuesto llamado agonista se puede unir directamente y aumentar la capacidad, entonces con el antagonista no se puede unir y no aumenta la cantidad de tiempo, más bien la disminuye. ¿Ok? Esos son los inhibidores. Ahora, aplicando este conocimiento tenemos al antagonista muscarínico. Un antagonista de los receptores muscarínicos es un tipo de agente anticolinérgico que inhibe reversible y competitivamente la actividad del receptor M, localizados mayormente en el músculo liso de algunos órganos y glándulas. Ya es bien sabido que en el estómago pues claramente tenemos un músculo liso, y aplicándonos en el tema en el cual es la digestión, tenemos que los antagonistas de los receptores M solían ser fármacos más utilizados en el tratamiento de la úlcera péptida, aunque estos compuestos pueden reducir la motilidad gástrica y la secreción de ácido del estómago. Debemos de saber que las dosis antisecretoras pueden producir efectos adversos intensos como boca seca, o sea, serostomía, pérdida de acomodación visual, fotofobia y dificultad para orinar. Estos son los inhibidores de los receptores M. Ahora es el turno para los inhibidores o bloqueadores de H2. Estos son unos medicamentos que funcionan al reducir la cantidad de ácido gástrico secretado por glándulas en el revestimiento del estómago, inhibiendo solo el receptor de H2 de la bomba de cloro, potasio, ATPasa, pero he de decir que su acción es menos eficiente que los inhibidores de la bomba propiamente, porque pues claro, nada más estás bloqueando a unos receptores de H2. Pero bueno, se puede decir que nos ayudan a tratar una úlcera gastroduodenal, pero en este momento ya no se usan en el territorio mexicano por contaminación con cancerígenos, y los más usuales eran la cimetidina, vemos su fórmula y una presentación en grajeas, la ranitidina y la famotidina. Perfecto, ahora es turno de los inhibidores de la bomba de protones, o como les llamaremos en este video, IBP, inhibidor de la bomba de protones. Son fármacos que nos ayudan a reducir la secreción ácida a nivel gastrointestinal al inhibir la bomba propiamente de cloro, potasio, ATPasa de la célula parietal, a diferencia que los otros solo en el receptor H. Como vemos en la imagen, H pues es lo azul, solo era eso, pero ahora estamos inhibiendo toda la bomba. Hay varios fármacos, pero hablaré de los más famosos, el omeprazol y el pantoprazol. El omeprazol tiene una vida media de 1 hora y la dosis es una tableta cada 12 horas. El pantoprazol básicamente es lo mismo, nada más que se duplica tanto su potencia como su vida media y su dosis. Es más fuerte, digámoslo así. Estos fármacos se absorben a un pH menor a 5, aunque pueden causar taquifilaxia, siendo esta la disminución rápida de la respuesta de un fármaco por la administración repetida del mismo, lo cual es contradictorio. ¿Saben por qué? Porque al no tener esta respuesta que queremos, la dosis se eleva y por consiguiente su efecto va a producir más ácido, siendo literalmente lo contrario a lo que nosotros estamos buscando.
Ok, ¿qué onda con los análogos de las prostaglandinas? ¿Qué son? Estas son moléculas parecidas a las prostaglandinas, digo, por eso se llaman análogos. De esa manera, podemos decir, al igual que las prostaglandinas, que inhiben la bomba de cloro-potasio ATPasa, y de esa manera se produce moco y bicarbonato. Estas pueden llegar a producir diarrea y síntomas de una infección del estómago. El misoprostol es un ejemplo, pero llega a tener mayor duración que una prostaglandina. Digo, de todas formas podemos decir que es un análogo, y no reduce el dolor. Se ha comercializado para prevenir y tratar la úlcera péptica, pero también para ser utilizado por personas que requieren antiinflamatorios no esteroideos. Ok, es turno de hablar del tratamiento del Helicobacter pylori y Clostridium difficile, aunque antes hablaremos un poco de las generalidades de estas bacterias, pues para refrescarnos un poco la memoria, porque ya sabemos que esto lo vimos en videoexámenes pasados. En primer lugar tenemos al Helicobacter pylori, o en sus siglas HP, la cual es una bacteria con forma de espiral microaerofílica, gram negativa, que se observa con terminaciones redondeadas en biopsias gástricas que habita en las células de la pared gástrica de los humanos. Posee flagelos, o sea, unos pelos móviles, en uno de los extremos que le confiere movilidad. Una analogía junto con estos flagelos sería los espermatozoides. Ok. En segundo lugar tenemos al Clostridium difficile. Es una bacteria con bacilo gram positivo anaerobio obligado, productor de enterotoxinas como factor de patogenicidad principal, que causa una infección en el intestino grueso o colon, y sus síntomas pueden abarcar desde diarrea hasta daños en el colon que ponen en riesgo la vida del paciente. Ahora sí, vámonos de lleno con el tratamiento de estas infecciones causadas por Helicobacter pylori, la primera de las que veremos. Aquí se usan de 2 a 3 antibióticos a la vez con un inhibidor de bomba de protones con la finalidad de evitar que la bacteria desarrolle una resistencia a un antibiótico en particular. Por ejemplo, lo que tenemos en la pantalla. Utilizaremos metronidazol y amoxicilina como meramente por su acción antibiótica, y aparte le agregaremos al omeprazol, que como sabemos es un inhibidor de la bomba de protones. Esto se mandará de 14 días teniendo una eficacia del 15%. Otro tratamiento sería, por ejemplo, la claritromicina más amoxicilina, igual como antibióticos, más el omeprazol, de igual manera como inhibidor de la bomba de protones, y se la mandamos por 14 días igual. Por otro lado, tenemos al Clostridium difficile, y como tratamiento tenemos que usar metronidazol. En algunos casos se necesitan ciclos dobles. Si el metronidazol no es eficaz para tratar su infección por Clostridium difficile, su profesional de atención médica puede recomendarle un tipo más nuevo de antibiótico, como la fidaxomicina. Es mucho más costosa que el metronidazol y la vancomicina, pero podría decirse que es muchísimo más eficaz. Ok, neutralizadores del pH. Como preámbulo de este tema, diremos que estos reducen el efecto del ácido del estómago, punto, no hay más. Lo hacen neutralizando el ácido, pero los antiácidos pueden propiciar un alivio rápido y a corto plazo. Hay muchas marcas de diferentes antiácidos, creo que todo el mundo las conocemos, pero lo dividiremos en dos, en neutralizadores fuertes y leves. Empezaremos por los fuertes. Los fuertes, estos podríamos decir que se toman demasiado en serio su papel, ya que, por ejemplo, el bicarbonato, al tener un pH aproximadamente de 10, es una sustancia básica, muy básica, que neutraliza el pH. Pero esa misma reacción libera un gas llamado CO2, o sea, dióxido de carbono. Y como el gas abarca espacio, el estómago se distiende, por lo que la gastrina activa la bomba cloro-potasio ATPasa, y estos neutralizadores se toman tan en serio su trabajo que si hay una gran distensión, hay riesgo de una perforación gástrica, cosa que no queremos. Por otro lado tenemos a los leves, neutralizadores leves. Hablaremos ahora del hidróxido de aluminio. Este es un amortiguador de pH que reacciona lentamente, al igual que con una potencia menos efectiva como la del bicarbonato,
Este mismo relaja el músculo liso, retarda la evacuación, o sea, causa un estreñimiento, y es por eso que es recomendable usarlo en periodos cortos. Pero no corremos el riesgo de tener una gran distensión y por consiguiente una perforación gástrica. Sucralfato. ¿Qué es el sucralfato? Lo definiremos de entrada como un antiulceroso que está indicado en el tratamiento y la prevención de la úlcera duodenal, úlcera gástrica, gastritis, gastropatía provocada por AINES y en profilaxis de la hemorragia gastroduodenal debido a una úlcera de estrés en enfermos graves. Es importante mencionar que el sucralfato tiene una similitud a la función del moco del estómago, ya que protege e inhibe el ácido del estómago. Se une a la úlcera o lesión por unas 6 horas, pero debemos de saber que no neutraliza el ácido y que interfiere en la absorción de tetraciclinas y fluoroquinolonas. Ahora hablemos del bismuto. ¿Qué es el bismuto? O mejor dicho, agárrense, subcitrato de bismuto coloidal. Este es un fármaco de acción directa sobre Helicobacter pylori, microorganismo patógeno relacionado con la gastritis, úlcera duodenal o úlcera gástrica. Este bismuto está compuesto por un complejo de ácido cítrico y sales de bismuto altamente solubles en agua. El uso de este fármaco está indicado en el tratamiento de gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori y úlcera gástrica y duodenal. A un pH menor de 5, este se precipita en úlceras formando un complejo con las proteínas creando una película protectora contra enzimas y ácidos. El uso crónico puede ocasionar encefalopatías. La verdad es que en vez de decir subcitrato de bismuto coloidal, pues es más fácil decir peptobismol. Toca el turno de los antieméticos. Estos son fármacos que alivian vómitos y sensación de mareo en general, o de una forma más médica combate a la cinetosis. Pero para profundizar más definiremos a esta como una condición por el mareo, pero por una discrepancia en la información entre el equilibrio de la vista y del sistema vestibular del oído, o sea, altera un proceso llamado émesis, el cual es bastante complejo porque es regulado por el sistema nervioso central. Sin embargo, debemos aclarar que la etiología es muy diversa, ya que puede ser provocada por el embarazo o por un problema digestivo, etc. Pero, ¿cómo tratamos a esta condición? Por ejemplo, con ondansetron sirve para combatir mareos por fármacos oncológicos u otras terapias y pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas receptores de serotonina 5-HT3. También la doxilamina, especialmente para tratar náuseas por mareos. Metoclopramida. Este es una benzamida perteneciente al grupo de los neurolépticos que se utiliza por sus propiedades antieméticas y procinéticas para la prevención y tratamiento de náuseas y vómitos, así como los trastornos funcionales del aparato digestivo. Este es un antagonista de receptores dopaminérgicos y serotonérgicos. Un efecto al cual hay que prestar suma atención es el aumento del efecto del alcohol, de sedantes y psiquiátricos. Además, este tiene efectos en el sistema gástrico porque relaja el esfínter pilórico, aumenta el peristaltismo del duodeno y yeyuno y acelera el vaciado gástrico y en algunos pacientes sirve de sedante. La posología de este fármaco es de 10 miligramos cada 8 horas. Hablemos de la erosión dental. En los pacientes con ERGE, o sea, enfermedad por reflujo gastroesofágico, el efecto irreversible del ácido producido por el jugo gástrico sobre el esmalte del órgano dentario se puede reconocer por la presencia de una erosión dental, la cual depende del tiempo de duración de la enfermedad y la severidad del reflujo. Eso lo vamos a saber si las caras palatinas de los anteriores superiores están erosionadas, como se muestra en la imagen, y normalmente el agente etiológico son alimentos como chupar un limón o sustancias irritantes. Veremos dos conceptos que, aunque no son de la misma rama, se complementan al tener cosas en común. Empecemos por la hipocloridria. Esta es una condición que consiste en la disminución de secreción gástrica del ácido clorhídrico, HCl, y tiene repercusiones
a nivel orgánico, físico y emocional. La hipocloridria es de aparición más frecuente conforme avanzamos de edad. Es por eso que se dice que entre más viejo es más fácil que te den agruras. Se puede ser de origen inmunológico por anticuerpos contra bomba de cloro, potasio, ATPasa. Y por otro lado, tenemos a la dimeticona, la cual es una silicona inerte que actúa en el estómago e intestino, disminuyendo la tensión superficial de las burbujas mucogaseosas responsable de la retención de gases, permitiendo así su desintegración. Creo fielmente que todas las personas hemos pasado por un mal rato por esta condición. La diarrea es un problema común. Puede presentarse sola o estar asociada a otros síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal o pérdida de peso. Puede presentarse en heces pastosas o líquida en 3 ocasiones o más al día. Usualmente es infecciosa. El intestino expulsa rápidamente el alimento en mal estado o bacterias tóxicas. La diarrea se disuelve rápido y suele durar pocos días como máximo. Sin embargo, cuando la diarrea dura más de 2 días y pasa a durar semanas, suele indicar que hay otro problema, como el síndrome del colon irritable o un trastorno más grave, como infección persistente, enfermedad celíaca o enfermedad intestinal inflamatoria. La diarrea puede causar deshidratación, que puede poner en riesgo la vida si no se trata. La deshidratación es particularmente peligrosa en niños, las personas mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Como tratamiento, pues hay varias opciones: antibióticos o antiparasitarios. Estos antibióticos o medicamentos antiparasitarios podrían ayudar a tratar a la diarrea causada por bacterias o parásitos. Si un virus causa la diarrea, los antibióticos realmente pues no ayudarán. Y como tratamiento, hay un tratamiento que es reponer los líquidos, y pues es obvio, tomar líquidos, para tomar en cuenta que también se perdieron electrolitos, aumenta la posibilidad y disminuye el riesgo de que corra peligro los niños, principalmente. Tipos de diarrea. La diarrea tiene 4 tipos o se puede subdividir en 4 tipos. La primera es la infecciosa, que es por bacterias en alimentos o sobrecrecimiento intestinal como Clostridium difficile, Streptococcus aureus y virus como la E. coli o la Campylobacter. Después tenemos a la diarrea no infecciosa. Esta se da con alimentos con lipopolisacáridos o toxinas que fueron calentadas, cocinadas y murieron las bacterias, pero permanecen toxinas termoestables, aunque por sensibilidad a los alimentos como el gluten, alergias alimentarias, intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, etc. En tercer lugar tenemos a la diarrea secretora. Aquí, las células intestinales reconocen a las toxinas en la luz intestinal, así que para protegerse aumentan los movimientos intestinales. El peristaltismo, además, invierte el proceso de absorción. Pasa a secretar agua al intestino, esto para diluir la toxina y expulsar lo más rápido posible. Ok, y ahora tenemos a la diarrea osmótica. Hay un aumento de partículas en el intestino tanto que los enterocitos no pueden absorberse y se hacen una solución hipertónica, lo que provoca la disminución del líquido intracelular, que se aumenta el peristaltismo. También se da por disminución del borde del cepillo. Disminuye la superficie de absorción y se aumenta el peristaltismo. El borde del cepillo es una superficie en contacto con alimentos que se puede alterar por desnutrición crónica, bacterias, problemas inmunes y problemas tóxicos. Heces de Bristol. La escala de Bristol es una tabla visual diseñada para clasificar la forma de las heces en 7 grupos. Del grupo del 1 al 2 se habla de unas heces con estreñimiento. Del 3 al 4, como vemos en la fotografía, es una hez normal. Y del 5 al 7 es diarrea, claramente con sus severidades, y un equilibrio entre la masa sólida, no dirigible y el agua. A continuación veremos un caso de un paciente y juntando todo lo aprendido del sistema digestivo daremos un diagnóstico. Tenemos que explicar farmacológicamente la siguiente situación médica. Se habla de un paciente que sufre gastritis crónica tomando juntos el omeprazol y el itraconazol. Lo que sucede farmacológicamente hablando es que al paciente, al tomar un inhibidor de banda de protones,
estamos preparando el medio, en este caso pues el estómago, cambiando su pH de ácido a alcalino para evitar síntomas de gastritis. Cuando hablo de un inhibidor de la bomba de protones, ¿a quién me refiero? Exactamente, al omeprazol. Pero al tomar el itraconazol, después del omeprazol, estamos inhibiendo la absorción del itraconazol porque para que éste se pueda absorber se necesita un medio ácido. Entonces, para evitar esta inhibición competitiva, me parece ideal que primero le digamos al paciente que debe administrar el itraconazol y después al omeprazol, claramente con una diferencia de 2 horas. Y ya con esto no va a tener ningún problema y sí va a poder cumplir con el tratamiento contra la gastritis crónica. Y pues el itraconazol como un antimicótico, pero pues eso es punto y aparte. Ok, vamos a comenzar con un tema que es pan nuestro de cada día de muchas personas. Es algo muy molesto y peor aún en esta actualidad que puede darnos un susto. Alergias. Las alergias consisten en la percepción de nuestro organismo como nocivo de una sustancia a la que no es el alérgeno. También podemos llamarle hipersensibilidad. Hay muchos alérgenos. Los más frecuentes son los pólenes, ácaros, epitelios de animales, látex o caucho natural, que también está presente en guantes de goma, sonda, catéteres, globos, en chupetes, biberones, picaduras de avispa, ciertos alimentos y pues algunos medicamentos o fármacos. Aquí hay una reacción inmunitaria por anticuerpos al elemento exógeno, para fines también, como ya le dijimos, vamos a llamar alérgeno, acompañada de cambios vasculares, inflamatorios y músculo liso, o sea, broncoconstricción. En las alergias existen 3 grados, en los que vamos a diferenciarlos por sus síntomas. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a las alergias leves. Estas presentan edemas localizados. Quiero recordarte que un edema es cuando hay líquido que se acumula en tejidos del cuerpo. También va a presentar piel rojiza localizada, una tos leve y prurito leve localizado. De igual manera, te voy a recordar rapidísimo qué es el prurito. Este es un hormigueo o irritación de la piel que provoca el deseo de rascarse en la zona afectada. En este grado de alergia, los signos vitales van a ser normales. Y por signos vitales vamos a tomar en cuenta que la frecuencia cardíaca va a oscilar entre las 60 y 100 palpitaciones por minuto. La tensión arterial va a ser de 120-80 y la oximetría va a mantener su promedio arriba del 90%. Ahora, con el grado moderado, aquí los signos y síntomas van a ser los siguientes. La piel va a estar roja generalizada. Aquí sí va a haber prurito moderado generalizado. Va a haber una tos persistente y edema en varias regiones, excepto, y hay que poner mucho cuidado en esto, en la faringe, y vamos a tener vómito y náuseas. Los signos vitales van a ser igual que los anteriores, van a ser normales. Y como tercer punto o tercer grado tenemos a la alergia grave. Aquí debemos de tener cuidado porque el paciente presenta una edema generalizada en faringe y síncope, recordando que el síncope es la pérdida brusca y temporal de la conciencia y del tono postural, de duración breve y con recuperación espontánea. En este caso, los signos sí van a variar. La frecuencia cardíaca es mayor a 100 pulsaciones por minuto, la tensión arterial es menor a 120-80 y el paciente está oxigenando en menos del 90%. En esta diapositiva hablaremos del tratamiento y los fármacos que podemos administrar en el caso de que ocurra alguna alergia basándonos en los grados de la alergia. En la alergia leve hay que administrar antihistamínicos, posiblemente también corticosteroides, en oral o en solución. Y es muy importante que tengamos que registrar los signos vitales cada 30 minutos por si se llega a exacerbar la alergia. En la alergia moderada sí hay que juntar el antihistamínico en solución junto con los corticosteroides en solución. Aquí hay que tomar el oxígeno cada 10 minutos. Y en el grado 3, o sea, el grado más peligroso de alergia, el grave, tenemos que seguir una secuencia. Debemos administrar oxígeno, después solución, adrenalina en una parte por millón,
antihistamínico, solución, esteroides y otra vez solución. Una de las cosas más graves que pueden pasar en esta reacción es un edema en la faringe, que es una lesión en la que se produce un cúmulo de líquido fluido gelatinoso bajo la cubierta mucosa de las cuerdas bucales. Esta condición es sumamente importante ya que podemos ocasionar la insuficiencia respiratoria aguda con obstrucción de la vía aérea superior secundaria. En este tema daremos una revisión a fondo de la fisiopatología de las alergias, de cómo es que algún alérgeno puede desencadenar una cantidad inmensa de procesos químicos. Veremos cómo interactúan los IgE, los mastocitos, basófilos, receptores de histamina, etc. Perfecto. Comencemos con que para que todo esto suceda, el alérgeno tiene que entrar a nuestro cuerpo, claramente, o hacer contacto. Una vez dentro de nuestro cuerpo, empieza un proceso llamado sensibilización. Así, empezará a actuar el sistema inmune. Durante esta etapa se desarrollan los linfocitos T específicos justamente para el alérgeno que acaba de entrar a nuestro cuerpo. La exposición al alérgeno y linfocitos T específicos para este alérgeno impulsan una respuesta alérgica que ésta estimula la producción de anticuerpos IgE específicos contra este mismo alérgeno. Estos se unen a receptores específicos en la superficie de mastocitos y basófilos que contienen granulocitos repletos de mediadores preformados como la histamina. Ahora, la reacción inmediata ocurre como consecuencia del entrecruzamiento de la IgE específica y los alérgenos unidos al receptor de la IgE, lo que conlleva a la inmediata liberación de los mediadores preformados. La reacción tardía ocurre de 6 a 8 horas más tarde. Requiere la movilización y activación de granulocitos de los eosinófilos provenientes de la médula ósea. La liberación de histamina y otros mediadores promueve la contracción de la musculatura lisa, como se observa en la imagen, la inflamación e hinchazón de la mucosa respiratoria y la secreción de moco a la luz bronquial, pudiendo desencadenarse una exacerbación asmática. Las vías respiratorias altas, la secreción de moco e inflamación de la mucosa nasal, la obstrucción al flujo del aire y en ocasiones el taponamiento nasal. Otros síntomas habituales de la alergia son los estornudos repetidos y picor del paladar. Ahora es momento de hablar de los antihistamínicos. Estos son unos medicamentos que tratan los síntomas de las alergias bloqueando el efecto de la histamina. Estos vienen en forma de píldora, tabletas masticables, cápsulas, líquidos y gotas para los ojos. Estos fármacos que bloquean los receptores H1 y actúan muy poco sobre H2, H3 y H4 lo van a estar estabilizando en su conformación inactiva. Para explicarlo más a fondo, hay que dejar en claro que no inhiben el efecto de la histamina ya unida a H1, ahí ni cómo hacerle. Tampoco inhiben la exocitosis de las histaminas, no se meten para nada con la histamina, solo con los receptores. Tengan muy presente que los receptores de H1 van a estar mediando las reacciones inflamatorias y alérgicas, ¿ok? Entonces, se encuentran en el endotelio de los vasos sanguíneos y también están presentes en el cerebro cuando se une el agonista. En este caso, pues claramente es la histamina, pero por consiguiente habrá una suspensión del apetito y aumenta el estado de alerta de los pacientes. Hay otros receptores de los cuales no hablaremos tanto, pero sí hay que mencionarlos. El H2 está presente en el estómago, el H3 en el intestino, sistema nervioso central, terminaciones nerviosas y estómago. Estos provocan prurito y dolor. El H4 está en la médula ósea. Perfecto. Teniendo en claro lo que son los antihistamínicos, hay una división que son las generaciones de los antihistamínicos, por así decirlo. En primer lugar tenemos a los antihistamínicos H1 de primera generación o clásicos, también llamados. Estos contienen anillos aromáticos que los hacen compuestos lipofílicos, por lo que pueden atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica y presentan un efecto sedante, ya lo mencionamos. Causan hipotensión, hipertensión
hipotermia y aumento del apetito. Su vida media es aproximadamente de 4 a 6 horas y algunos ejemplos de estos son la difenhidramina, clorfenamina, cloropiramina, también llamado avapena. Me parece que alguna vez han escuchado de este fármaco, que puede ser utilizado en alergias a medicamentos o alimentos, rinitis alérgica, fiebre de heno y conjuntivitis alérgica, prevención a sustancias de contraste y en preoperatorio. Y también se usa en alergias de la piel como prurito, picaduras o mordeduras de insectos. Por otro lado, tenemos a los de segunda generación, que estos no tienen efecto acetilcolinérgico sedante y cruzan muy poco al sistema nervioso central. Hay varios ejemplos de estos antihistamínicos de segunda generación. Por ejemplo, la loratadina con una vida media de 12 horas, pero puede llegar a extenderse con una vida media de hasta 24 horas. La deloratidina con una vida media de 24 horas. Y por último, el astemisol, que puede tener efectos cardíacos. Ok, ahora se nos plantea una gran pregunta. ¿Qué pasa si se usa con macrólidos, hipertensos y alcohol? Claramente estamos hablando de los antihistamínicos. No se debe usar con macrólidos, ya que estos pueden saturar al citocromo P450, al igual que los antimicóticos. El alcohol va a aumentar la sedación de los antihistamínicos, puede producir taquicardias, hipotensión, hipertensión por la entrada de calcio, y no se debe de usar para asma aguda por un shock anafiláctico. Perfecto. Como penúltimo tema amplio tenemos al asma. Conocida por muchos, el asma es una afección en la que las vías respiratorias se estrechan e hinchan, lo que puede producir mayor mucosidad. Esto puede dificultar la respiración y provocar tos. También puede provocar un silbido llamado silbancia al exhalar y puede provocar también falta de aire. En esta condición hay que tener en cuenta la producción de IgE específico, la predisposición genética asociada a leucotrienos, desencadenantes como el frío, el calor, el ejercicio, el estrés y, como lo vimos al principio de este video, fármacos como la aspirina. Para algunas personas, los signos y síntomas del asma se exacerban en ciertas situaciones. Por ejemplo, el asma provocada por el ejercicio, que puede empeorar con el aire frío y seco. El asma ocupacional, desencadenada por irritantes en el lugar de trabajo como vapores, químicos, gases o polvo. Y por último, tenemos al asma inducida por la alergia. Esta es desencadenada por sustancias transportadas en el aire, como por ejemplo el famosísimo polen, esporas de moho, residuos de cucarachas o partículas de miel, y saliva seca derramada por los animales domésticos. Hablemos ahora del EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una enfermedad en la que hay un bloqueo que persiste en el flujo de aire de los pulmones y empeora con el tiempo. Hay varias etiologías. El cigarrillo, o propiamente dicho, pues el humo del cigarro, la contaminación y los gases de la quema de combustibles para cocina y el hogar que están mal ventilados. El humo va a provocar que se produzca un moco más grueso, como protección claramente, y los químicos tóxicos causan metaplastia en células. El humo, por sus propiedades tóxicas, inicia el reclutamiento de macrófagos, neutrófilos, etc., que destruyen químicos y células afectadas, generando así una cicatriz que no se puede recuperar la elasticidad original y es sustituido por colágeno, el cual es menos flexible. Los signos y síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden incluir los siguientes: falta de aire, especialmente durante la actividad física, silbancia, opresión del pecho, una tos crónica que puede producir mucosa, esputo, que puede ser clara, blanca, amarilla o verdosa, infecciones respiratorias frecuentes, falta de energía, pérdida de peso involuntaria, hinchazón en tobillos, pies y piernas. La tos. La tos es la manera que tiene el cuerpo de responder a algo que le irrita la garganta o vías respiratorias. Este es un mecanismo de reflejo para eliminar el agente irritante. Este acto reflejo, al generarse por su acción de los receptores de la tráquea, laringe y bronquios, crea un estímulo que viaja por el nervio periférico, ya sea el glosofaringio, laringio
y vago hacia la médula espinal. Se procesa y se inicia con una inspiración profunda. Se estrecha la tráquea para aumentar la presión, produciendo flujos más rápidos. Podemos trabajar a la tos en una clasificación corta. Por ejemplo, de número 1 tenemos a la tos seca, en la cual solo hay aire. Como número 2, a la tos productiva, en la cual hay aire y esputo. El esputo es conocido como una flema. Es un tipo de mucosidad espesa que se produce en los pulmones. Y por último, tenemos a la tos emetizante, en la cual hay aire, vómito y sangre. Teniendo esto claro, hablemos de los agentes antitusígenos. En primer lugar tenemos al dextrometorfano, el cual es un antitusivo que se encuentra en muchos medicamentos de venta libre. Se utiliza de forma temporal para aliviar la tos provocada por el resfriado común o la gripe. Este es un opioide que no entra al cerebro, pero relaja al músculo liso respiratorio porque inhibe la transmisión del nervio vago y puede usarse en tos e hipo. Después tenemos a la guaifenesina, el cual es un expectorante mucolítico que reduce la viscosidad y facilita la eliminación de secreciones, incrementando la expectoración fluida en el tracto respiratorio, pero no quita el impulso nervioso de la tos. Por último, tenemos al ambroxol. Este aumenta la secreción de las vías respiratorias, potencia la producción de surfactante pulmonar y estimula la actividad ciliar. Estas acciones tienen como consecuencia la mejoría del flujo y del transporte de la mucosidad, aunque sinceramente su eficacia ha estado a nivel de placebo. En este momento vamos a hablar de los receptores beta-adrenérgicos. También, después vamos a hablar del sistema pelea-huida. Estos receptores de proteína G se activan por un neurotransmisor, la adrenalina, siendo un agonista natural. Como en la mayoría de los receptores, hay fármacos agonistas y antagonistas. Estos se dividen en grandes grupos, en los alfa, los cuales se subdividen en alfa 1, alfa 2 y alfa 3. El alfa 1 activa a la fosfolipasa C, la cual aumenta el calcio intracelular, y el alfa 2 disminuye la proporción de AMP cíclico. Y se subdividen también en los beta. Esta es otra subdivisión, en el cual este simplemente aumenta el AMP cíclico. ¿Recuerdas que hace un momento te hablé de la adrenalina? Pues ¿qué crees? Cuando esta activa a los receptores adrenérgicos, empieza y coordina un sistema llamado pelea-huida. Así comienza. Hay una vasodilatación en los vasos sanguíneos periféricos. Aumenta la frecuencia y el gasto cardíaco. Relaja el músculo liso, incluyendo el del estómago, intestino, pulmones y vejiga. De ahí algunas creencias populares que cuando estás muy nervioso y secretas adrenalina te dan ganas de ir al baño. Después focaliza a la atención. Hay un aumento de la gluconeogénesis y la glucólisis, aumentando así la glucemia de la sangre, e inhibe la liberación de histamina. Hablemos de estos dos conceptos, de los corticoides y de los antagonistas colinérgicos. Los corticoides, ¿sabes qué son? Aquí te lo refresco, aunque lo hayamos visto más temprano en este video. Estos medicamentos antiinflamatorios son los medicamentos de control a largo plazo más efectivos y comúnmente usados para el asma, ya que reducen la hinchazón y el estrechamiento de las vías respiratorias. Estos pueden causar candidiasis, ronquera y osteoporosis. Entonces, así, yo te recomiendo que te enjuagues la boca con agua después de la aplicación. Y como segundo concepto, tenemos a los antagonistas colinérgicos. Se dividen en subgrupos llamados muscarínicos y nicotínicos, con base en sus afinidades por receptores específicos. Estos bloquean la contracción del músculo liso al inhibir la acetilcolina de las vías respiratorias. Los más usados son hipatropio. Este es de uso crónico, pero su acción es lenta para casos no tan agudos. El tiotropio, que a diferencia del anterior es de acción prolongada. Y por último, a la teofilina, que es una droga broncodilatadora empleada desde hace años en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Disclaimer: estos causan xerostomía, hiposalivación y un sabor amargo.
Ahora hablemos de los agonistas adrenérgicos. Es lo contrario a lo que acabamos de ver. Es un medicamento u otra sustancia que ofrece efectos similares o idénticos a los de la adrenalina. Sus acciones son opuestas a los de los antagonistas adrenérgicos, es decir, los beta bloqueantes y los alfa bloqueantes. Lamentablemente se pierde la salivación en un 50%, por lo que puede provocar caries, periodontitis y gingivitis. Pero, ¿cómo se activan los receptores beta-adrenérgicos? Los pulmones se dilatan. Ok, teniendo esto claro, existen dos tipos, los de acción rápida y de largo plazo. Los primeros tienen un efecto antes de los 5 minutos, pero una duración entre comillas corta, ya que dura de 4 a 6 horas. Entre sus efectos puede provocar taquicardia, hiperglucemia y temblores musculares. Un ejemplo es la adrenalina. Aumenta la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías respiratorias y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso, como lo acabamos de ver. Y los de largo plazo. Estos son de acción mucho más prolongada y usualmente se usan con esteroides en forma de aerosol. Como lo vemos en la imagen, dice que tiene un efecto de duración o de acción de 12 horas. Un ejemplo es la oximetazolina. Esta tiene una acción específica sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos, ya que produce una vasoconstricción local y disminución de la congestión nasal. Brevemente te voy a explicar un proceso fisiológico para que entiendas a este fármaco, el montelukast. La enzima LOX produce leucotrienos a partir de la cascada de ácido araquidónico, como lo vimos al inicio del video. Los leucotrienos contraen los músculos lisos y las vías aéreas tienen este músculo. Entonces, aquí es donde entra este fármaco, el cual inhibe los receptores de los leucotrienos con acción bloqueadora de la reacción inflamatoria local y de la respuesta alérgica del tracto respiratorio. Este fármaco es para tener un control a largo plazo y no es útil en los tratamientos para asma aguda. Hablemos de estos tres fármacos. Cromoglicato de sodio o cromolina, el cual es un fármaco que se utiliza en las membranas de los mastocitos y basófilos y así inhibe la degranulación, ya que estos tienen histamina. Principalmente está en una presentación que es una solución para ojos y nariz. Tenemos después a la teofilina. Este es un broncodilatador antiinflamatorio de la familia de la cafeína, el cual estimula el sistema nervioso central, tiene un efecto diurético y su índice terapéutico es estrecho. Por último, tenemos al benzonatato, el cual es un antitusivo oral no narcótico, relacionado químicamente con los agentes anestésicos de la clase del ácido para-aminobenzoico. Está contraindicado en el embarazo, pero está indicado en la tos y el hipo. Y también cabe decir que tiene un índice terapéutico muy estrecho. A continuación, veremos un caso de un paciente y juntando todo lo aprendido del asma, veremos lo siguiente. Ahora tenemos que explicar farmacológicamente la siguiente situación médica. Un paciente toma una aspirina. A los 10 minutos comienza con un cuadro de asma y se inyecta cloropiramina. Ok, nosotros ya tenemos el conocimiento para explicar este caso clínico, ¿ok? El paciente tuvo esa afección en la que las vías respiratorias se enchanzan y no dejan pasar el aire, porque la aspirina induce esta contracción del músculo liso, porque el mecanismo de acción, acuérdate, el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico es el de inhibir la acción de la ciclooxigenasa 1 y 2. Entonces, por la cascada del ácido araquidónico, sabemos que se va a ir al LOX, el ácido araquidónico. Por ende, este va a sintetizar leucotrienos, y estos son constrictores extremadamente potentes de la musculatura lisa. Sabiamente se colocó avapena por su acción antihistamínica para tratar el asma bronquial, ya que su mecanismo de acción es el de competir con la histamina en los receptores de H1 del tracto digestivo, útero, vasos sanguíneos y, muy importante, de los músculos lisos de los bronquios. Para cerrar con broche de oro, veremos el último tema, la diabetes. Es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de la glucosa en sangre, o también conocido como azúcar en sangre, es demasiado alto por un periodo largo de tiempo
o mejor dicho de otra manera, crónico. Sinceramente me entristece mucho decirlo, pero el 10% de la población mexicana es diabética, el 70% es obesa y solo el 75% de esa población está controlado metabólicamente hablando. Hablando de un paciente sano, la insulina es producida por el páncreas, el cual mide la glucemia sanguínea. Al llegar a niveles, por ejemplo, de 130 miligramos sobre decilitro, se libera la insulina. Pero, y a todo esto, pues, ¿qué es la insulina? Esta es una hormona que se produce en el páncreas, una glándula ubicada detrás del estómago que permite a tu cuerpo se utilice la glucosa para obtener energía. Esta misma hormona estimula el crecimiento, activa transportadores de glucosa e inhibe la lipólisis de triglicéridos. La diabetes se puede clasificar en tres. Diabetes tipo 1. Aquí el páncreas no produce insulina, normalmente se da en niños, pero puede aparecer a cualquier edad. Tenemos la diabetes tipo 2. En esta comienza con una resistencia a la insulina, pero después en este tipo hay una insulina, pero los receptores o la bomba de glucosa está alterada. Y por número 3, la diabetes número 3, o también conocida gestacional. Esta es una diabetes que aparece durante el embarazo. El diagnóstico de la diabetes es sencillo. Hay 3 pruebas. Si en ayunas aproximadamente 8 horas sin haber consumido carbohidratos, la glucosa es mayor a 126 miligramos sobre decilitros, eres diabético. La segunda prueba es con la prueba de glucosa, que se debe de tomar 1 gramo de azúcar por cada kilogramo de peso que tengas en 5 minutos. Si durante 2 horas después de la ingesta son mayores tus niveles a 200 miligramos sobre decilitros, se debería medir cada 30 minutos por 2 horas. Y por último, la hemoglobina glicosilada. Cuando tenemos la glucosa alta se acumula en vasos. Se toma una prueba de sangre y si es mayor a 65% se habla de un paciente diabético. Pero, ¿qué es eso? Las siglas son HGA, hemoglobina glicosilada. Este es un examen de sangre para la diabetes tipo 2 y prediabetes. Mide el nivel promedio de glucosa o azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses. Complicaciones. Las complicaciones suelen presentarse de 5 a 10 años después del diagnóstico de diabetes y engloban algunas: infarto al miocardio, un accidente cerebrovascular, tener hipertensión o desarrollar trastornos renales. Y bueno, por otro lado, hablando de las hipoglucemias, sabemos que esta es la disminución de la cantidad normal de glucosa en la sangre. Esta puede producir mareos, temblores y cefalea, entre varios síntomas. Obviamente va a variar entre cada paciente, pero se mide una glucemia menor a 55 miligramos sobre decilitro. Se puede dar en la noche y al no darse cuenta, el paciente puede morir. La hipoglucemia, lamentablemente, es el cauce o la causa de 4% de las muertes en diabéticos. Los síntomas más habituales de la hipoglucemia son la ansiedad, irritabilidad, dolor de cabeza, sudoración y pérdida del conocimiento. El mejor tratamiento de la hipoglucemia es su prevención. No se debe omitir ninguna toma de alimento. Si se va a realizar ejercicio intenso, se deberá aumentar la ingesta de alimentos o disminuir la dosis de insulina. Se debe de seguir una técnica correcta de inyección y dosificación de la insulina. Y por último, se debe de realizar los controles periódicos que su médico le aconseje. Hablemos ahora de la gluconeogénesis. Esta es una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de la glucosa a partir de precursores no glucosídicos o que no sean hidratos de carbono. La gluconeogénesis excesiva también es un factor contribuidor a la hiperglucemia en la diabetes de tipo 2 debido a la sensibilidad alterada de la gluconeogénesis a la regulación descendente en respuesta a la insulina. Glucogenólisis. Esta es la transformación del glucógeno en glucosa 1-fosfato y glucosa por hidrólisis alfa 1,4 de las moléculas distales de la glucosa. El proceso se encuentra regulado por la enzima fosforilasa quinasa. Y cuando los niveles de glucosa disminuyen a nivel plasmático,
El glucógeno es utilizado para la síntesis hepática de glucosa, la cual es liberada a la circulación para restablecer la glucemia y activado por la hormona glucagón, secretada por las hormonas alfa del páncreas. Ahora hablaremos de los hipoglucemiantes. Estos son agentes reductores de glucosa que mediante la inducción de glucosiria reducen la glucemia, el peso y la presión arterial. Un efecto triple único entre los agentes hipoglucemiantes por vía oral. Hay que empezar por la metformina, ¿vale? Este es un fármaco antidiabético de aplicación oral de tipo biguanida. Este induce la señal de receptores de insulina, disminuye la absorción de glucosa y usualmente este es el medicamento que primero utilizamos en glucemias menores a 180 miligramos sobre decilitros. En segundo lugar, tenemos a la glibenclamida. Este es un medicamento hipoglucemiante oral de la clase de las sulfonilureas. Se utiliza en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Estimula la secreción de insulina por células betas del páncreas y reduce la producción hepática de glucosa, aunque también aumenta la capacidad de unión y de respuesta de la insulina en los tejidos periféricos. Después tenemos, en tercer lugar, a la pioglitazona. Este es un medicamento antidiabético que se usa para tratar la diabetes tipo 2. Puede usarse con metformina y que es una sulfonilurea o con insulina. Este activa receptores nucleares específicos, o sea, receptor gamma activado por un proliferador de peroxisoma, produciendo un aumento de sensibilidad a insulina de células hepáticas, tejido adiposo y músculo esquelético en animales. Por último, tenemos a las linagliptina y sitagliptina. Estos inhiben a la enzima dipeptidilpeptidasa. Esta enzima degrada a las incretinas, las cuales son liberadas por el intestino después de los alimentos. Al no ser eliminados por el efecto del fármaco, aumentan los niveles de insulina y disminuyen el glucagón. Hablemos de uno de los aspectos más importantes de la diabetes, las insulinas. Originalmente estas se obtenían del puerco, pero se causaban muchas alergias. Hay muchos tipos de insulina que se usan para tratar la diabetes. Se clasifican por su duración y velocidad de efecto. Diré una clasificación y un par de nombres comerciales para entenderlo mejor. Tenemos a la insulina de acción rápida, la cual existe el Lispro y el Arpart. Después tenemos a la insulina de acción corta, un ejemplo es la glulicina y aquí entra la insulina humana natural. Después tenemos a la insulina de acción inmediata, la cual es la insulina humana NPH. Y por último tenemos a la insulina de acción de larga duración, la cual es, el ejemplo es la insulina de Temir y la glargina. Claramente el doctor va a mandarle su terapia con base a los factores que diferencian a las insulinas, por ejemplo, su nivel de actividad, los alimentos que toma, cuán bien puede manejar sus niveles de azúcar en la sangre, su edad y por supuesto, cuánto tiempo le lleva a su cuerpo absorber la insulina y por cuánto tiempo se mantiene activa. Esto claramente es diferente entre cada persona y paciente. Ahora hablemos sobre la acción y la velocidad de cada una de estas insulinas. Por ejemplo, la insulina de acción rápida tiene un efecto en 10 a 15 minutos y dura por lo menos de 3 a 4 horas. La insulina corta tiene un efecto en 30 minutos y dura en un promedio de 5 a 8 horas. La insulina intermedia NPH tiene efecto de 2 a 4 horas y dura por lo menos de 16 a 24 horas. Y por último, la insulina de larga duración tiene un efecto de 2 a 4 horas y dura más o menos un promedio de más de 24 horas. A continuación, y para concluir, como es de costumbre, voy a platicarles sobre un artículo que encontré en la página de Science sobre los temas que revisamos en este video. Y el artículo dice así: vacuna contra el virus estomacal en camino, ensayo clínico demuestra éxito contra el norovirus. La próxima vez que una gripe estomacal lo haga correr al baño, anímese, una vacuna puede estar en camino. Según los resultados de un nuevo ensayo clínico, la vacuna experimental es muy eficaz contra una cepa de norovirus,
Los gérmenes, que pueden ser responsables de más del 90% de los trastornos estomacales conocidos colectivamente como gastroenteritis. La vacuna, basada en VLP, o sea, partícula similar a virus, redujo drásticamente tanto la tasa de infección como la gravedad de los síntomas, como lo demuestra un ensayo clínico dirigido por Atmar Estes, investigadores de LegalSite y de los 3 centros de prueba.